Vamos a dar ahora un repaso a las tolerancias geométricas, tanto de forma y de posición. Y bueno, vamos a ver cómo se indican y qué ejemplos tenemos, ¿no? Ya os anticipo que a mí no me gustan mucho cómo han representado estas piezas. Las he pillado de un documento serio, ¿no? Pero ya veis, por ejemplo, aquí, ¿no? Donde han cogido, voy a tomar que esto es el alzado, el centro no está con una cruz y representan líneas ocultas cuando deberían haber dado la sección a lo largo de todo el elemento. Pero bueno, para entendernos. Entonces, bueno, vamos a empezar. A ver, nos dan aquí la tolerancia de rectitud, tolerancia de forma de un elemento, y está puesta, la flecha está puesta como continuación de la cota que define, que delimita el cilindro sólido. Fijaros que aquí tenemos dos cilindros, el sólido y el hueco. Bueno, pues entonces estamos hablando, aplicaremos esta tolerancia al eje del cilindro sólido, el eje del cilindro sólido. ¿Y qué significa? Pues que admitimos como recta todo lo que esté comprendido, ya que nos pone aquí el símbolo de diámetro, en una zona de tolerancia cilíndrica cuyo eje sería perfecto, ideal, el eje del cilindro esté sólido, y cuyo diámetro sería 8 centésimas de milímetro. Todo lo que esté por ahí metido para nosotros será una recta. Bueno, tolerancia de rectitud parcial. Ahora la flecha está apuntando a una generatriz. Fijaros que el alzado no nos dice que es un cilindro, bien, pero la zona de tolerancia no tiene símbolo de diámetro y está dividida, partida por 100. Entonces, ¿qué nos dice? Que una generatriz de este cilindro para nosotros será recta si a lo largo de 100 milímetros está comprendida dentro de dos líneas paralelas perfectamente rectas y que estén separadas una décima de milímetro. ¿Dónde pillamos estos 100 milímetros? Bueno, es igual, tenemos infinitas posiciones, infinitas, y ya será calidad el que nos diga dónde, cuándo y cuándo no, cuántas medidas tomamos. Venga, aquí tenemos la misma tolerancia con valores distintos aplicado al mismo elemento en la dimensión que define este elemento, pues su eje. Y digo eje y no plano medio porque en esto que sería el perfil, está a la derecha, pues el perfil izquierdo, vemos que no es un plano, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que admitimos que será recto todo lo que esté encerrado en un paralelepípedo de sección rectangular cuyos lados de ese rectángulo son los valores que vienen especificados en la tolerancia. Aquí admitimos como recta, fijaros, al mismo elemento, pero con dos valores distintos además, ¿no? Que podrían ser iguales, pero bueno, ¿qué significa? Para nosotros esta arista será una recta si está encerrada en una zona de tolerancia. ¿Cómo es esa zona de tolerancia? Pues un paralelepípedo de sección rectangular cuyos lados son los especificados en la tolerancia. Pasamos a planitud, la planitud de un elemento. Tocamos directamente este elemento, símbolo de planitud y el valor. ¿Qué significa? Que los planos reales deberán estar encerrados entre dos superficies planas ideales perfectas que están separadas entre sí una distancia de 8 centésimas de milímetro. Tolerancia de forma de redondez. Lo aplicamos aquí, fijaros cómo la flecha no toca el centro, toca directamente esta circunferencia en el plano, pero apunta al centro, no lo toca, toca la circunferencia. ¿Qué significa? Que las circunferencias reales que conforman este elemento deberán estar encerradas para ser aceptadas, para ser válidas, entre dos circunferencias ideales perfectas cuya separación de radios, cuya separación entre las dos sea el valor especificado en la tolerancia, en este caso 3 centésimas de milímetro. Redondez. Aquí tenemos una pieza troncocónica y estamos apuntando aquí. Entonces, ¿qué significa? Que si a esta pieza troncocónica le damos una sección perpendicular al eje, la sección tiene que ser una circunferencia. ¿Y cómo será esa circunferencia real? Pues para nosotros será válida, será aceptable si está encerrada entre dos circunferencias exactas, perfectas, cuya separación, cuya diferencia de radios es, en este caso, el valor especificado por la tolerancia, una décima de milímetro. Ahora pasamos a cilindricidad. Estamos hablando de un cilindro. Tocamos directamente la superficie de ese cilindro, símbolo de cilindricidad. ¿Y qué queremos decir?
Bueno, pues que los cilindros reales, para ser válidos, para ser aceptados, deberán estar encerrados entre dos cilindros ideales, perfectos, cuyo eje es el que dibujamos, el ideal, el perfecto, ¿no? Y cuya superficie deberá estar encerrada entre estos dos cilindros, cuya separación de radios, la distancia entre los dos, es el valor especificado en la tolerancia, en este caso 1/10 de milímetro. La forma de una línea, de una superficie cualquiera, ¿no? Entonces, la forma de una línea. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues que la forma real de las piezas que hagamos deberán estar encerradas en entre estas dos líneas, en esta zona de tolerancia. ¿Cómo la podríamos imaginar? Imaginaros que se ve un poquito regular, pero en punto raya, tenemos la forma ideal, perfecta de esa línea, ¿no? Y que una circunferencia recorre con su centro pegado a esta línea en punto raya, la recorre totalmente de principio a fin, de suerte que la envolvente de todas esas circunferencias, tanto por arriba como por abajo, nos va a definir la zona de tolerancia, que estará especificada el valor que pone en la tolerancia. Forma no de una línea, sino de una superficie. El símbolo es parecido, pero aparece cerrado. ¿Qué es lo que significa? Pues que las superficies reales a las que nos estamos refiriendo, esta especie de cúpula, ¿no? Pues para ser válidas, para ser aceptadas, deberán estar encerradas entre dos superficies ideales, perfectas a la diseñada, y que estén separadas pues la distancia que nos pone en la tolerancia. ¿Cómo lo podríamos imaginar? Pues exactamente igual que antes. Imaginaros que en lugar de una línea tenemos una superficie que aparecería aquí en punto raya, ideal, perfecta, y que esa superficie la recorremos con una esfera que tenga de diámetro el valor especificado aquí. La recorremos por todos sus puntos, ¿no? Bueno, pues las envolventes, tanto por arriba como por abajo, de esas esferas nos deciden en dos superficies ideales perfectas, y las superficies reales tienen que estar comprendidas, tienen que estar encerradas entre esas dos superficies ideales. Ahora pasamos a tolerancias geométricas de posición. Las de forma, estamos hablando de un elemento, y ahora no, ahora tenemos que relacionar un elemento respecto a otro. Luego hablaremos de dos elementos. Paralelismo. A ver, la flecha está puesta en la continuación de la línea de cota del cilindro hueco superior, ¿no? Pues estamos hablando del eje del cilindro hueco superior, será paralelo a aquí en donde está la referencia, está puesta en la prolongación de la línea de cota de este cilindro hueco inferior, pues estamos hablando de su eje. Entonces, decimos que el eje del cilindro hueco superior será paralelo al eje del cilindro hueco inferior si está encerrado en una zona cilíndrica, una zona de tolerancia cilíndrica, y este cilindro de la zona de tolerancia, que define la zona de tolerancia, su eje sería perfectamente paralelo al eje del cilindro hueco inferior, ¿no? Y su diámetro sería el especificado en la tolerancia, en este caso 3 centésimas de milímetro. Todo lo que esté allí, pues para nosotros será una recta paralela. Tened en cuenta una cosa, que en la posición, bueno, pues estas dimensiones, en este caso el eje del cilindro hueco superior, pues tendrá su error dimensional, su error de forma, pero y aunque se pueden relacionar, pero bueno, ahora estamos hablando como si fueran perfectos. Es una recta perfecta, estamos hablando de su posición, Definimos una zona de paralelismo, ¿vale? Otra manera de hacerlo, en este caso, es en este alzado, donde señalamos también en la dimensión que define un elemento, pues su eje, en este caso su eje o plano en medio. En la dimensión que define un elemento, pues su eje, en este caso es la referencia. Fijaros que como la zona de tolerancia no nos pone el símbolo de diámetro, entonces estamos hablando, ya que estamos viéndolo en el alzado, por ejemplo, pues que tiene que estar separado entre dos líneas cuya distancia, cuya separación es la especificada en la tolerancia. Sí, la misma, veis lo que os comentaba antes, ¿no? Pues que está acotando aquí líneas ocultas. Eso no me lo hagáis bajo ningún concepto. Esta vista debiera haber sido cortada, seccionada, ¿no? Y entonces veríamos las cosas como son realmente, y no con líneas ocultas, que no hay que hacerlo nunca. Acotar una línea oculta nunca, jamás. Pero bueno, está así, y para entendernos, tira para adelante.
Entonces, como definimos la misma zona de tolerancia respecto de una referencia y además con dos valores distintos, lo que queremos decir es lo mismo que antes, pero ahora en lugar de ser dos líneas separadas, una distancia, pues son dos líneas en una vista y otras dos en una vista, es decir, una zona para un paralelepípedo y de sección rectangular, y las dimensiones de esos rectángulos pues son las especificadas en la tolerancia. Aquí sería lo mismo, salvo que hemos puesto pues las dos tolerancias en la misma vista. Aquí, paralelismo. ¿Dónde está la flecha? Pues en la prolongación de la línea de cota del cilindro, lo vemos por la vista lateral, del cilindro hueco. Pues estamos hablando de esta recta, su eje, que tiene que ser paralelo. ¿Dónde está el triángulo lleno? Pues en la prolongación del elemento señalado, ¿no? El eje del cilindro hueco tiene que ser paralelo al plano, a esta línea, al plano inferior, el que nos dice el triángulo lleno. Es decir, para ser paralelo nosotros lo admitiremos si el eje está encerrado entre dos planos ideales perfectamente paralelos al plano inferior, que están separados la cantidad que pone en la tolerancia, en este caso una centésima de milímetro. Esto de aquí es lo mismo, pero a mí no me gusta que lo hagáis así. Es decir, es una pieza, vale, simple, pero no me lo hagáis así. ¿A qué me refiero? A que no me relacionéis nunca en dos vistas. Aquí tengo una vista y aquí tengo otra, pues nada. Y además esto pues no va a ser real porque aquí vendrían mascotas y en fin, esto se complicaría mucho. Poner una banderita y aquí la misma letra, pero no me relacionéis dos vistas, no me gusta nada. Mejor así. ¿Veis? Salvo también, cosa que pues de donde he sacado estos apuntes no hacen, siempre tenemos que empezar con la letra A mayúscula y aquí pues no lo hacen. Bueno, es igual, pero conmigo, cuando pongáis tolerancias, empezad siempre por la letra A. No podéis poner una C si no hay una A y una B previamente. Vale. Bueno, hablaríamos de lo mismo, de esta superficie superior. Será paralela ¿a quién? Pues en la prolongación de la dimensión de la línea de cota que define un elemento, el cilindro hueco, pues a su eje es cilindro porque lo vemos en esta vista, y vale, como se trata de un plano, pues estos dos planos ideales perfectamente paralelos al eje de este cilindro hueco. En este caso, paralelismo, estamos hablando de la superficie superior. Superficie superior será paralela ¿a quién? ¿Veis? Aquí una D, nada. Tenéis que empezar siempre en piezas distintas por la letra A, la superficie inferior, donde está el triángulo lleno, superficie inferior. ¿Cuándo será paralela? Pues si está encerrada entre dos planos ideales perfectamente paralelos a la superficie inferior, y esa separación entre estos dos planos ideales y perfectos tiene que ser el valor que especifica la tolerancia, en este caso una centésima de milímetro. Aquí tenemos un paralelismo parcial. Esto no suele ser muy aconsejable en el sentido de que aquí va a haber mascotas y por ahí meter líneas así tan grandes, aunque estemos en la misma vista, es mejor que pongáis una letra, y que pongáis una banderita, se entiende más, y yo creo que no se emborrona tanto el dibujo, la vista, el plano, ¿no? Entonces aquí lo que queremos indicar es que si tomamos 100 milímetros en la superficie superior, ya será calidad que me diga dónde o cuántas veces los tengo que tomar, pero en principio tengo infinitas posiciones, pues esos 100 milímetros serán paralelos a la superficie inferior si están encerrados entre dos planos perfectamente paralelos ideales a la superficie inferior, cuya separación es en este caso una centésima de milímetro. Perpendicularidad. ¿De quién estamos hablando? Pues señalamos la tolerancia en la dimensión que define al cilindro superior. Pues hablamos del cilindro superior de su eje. Entonces, de su eje plano medio, en este caso un eje, queremos que sea perpendicular ¿a quién? ¿Dónde está el triángulo lleno? Pues en la superficie inferior. Hablamos de que el eje del cilindro superior será perpendicular al plano inferior si está encerrado dentro de un cilindro, fijaros el símbolo de diámetro en el valor de la tolerancia, de la zona de tolerancia, cuyo eje será ideal, perfectamente perpendicular al plano inferior y cuyo diámetro será lo que nos indica el valor de la tolerancia, en este caso una centésima de milímetro. Aquí tenemos incluso una forma rara de darlo, porque estamos hablando de la zona que debería separar este eje, que no es
que es, bueno, sí que es perpendicular a esta recta, ¿no? Lo que pasa que aparece inclinado. Entonces, fijaros, lo aplicamos a, ¿veis? Y esto nuevamente vuelve a estar mal, está acotando líneas ocultas, está mal, ¿vale? Está mal. Aquí habría que haber dado una sección por la referencia del elemento que queremos ver, una sección por este eje y la pondríamos aquí. Sería una sección abatida. Bueno, es igual, pero va, para entendernos. Pues este eje será perpendicular al eje del hueco, ¿no? Al eje del hueco. Fijaros que hablamos de los ejes porque tanto la tolerancia geométrica como la referencia están puestas en como prolongación de las líneas de cota que definen esos elementos. Repito, está mal, no podemos acotar líneas ocultas. Hubiéramos tenido que dar una sección en esta dirección, pero bueno, déjalo. Entonces será perpendicular si está metido, no hay un símbolo de cilindro, ¿no? Pues entonces nos referimos a dos planos que están separados, lo que nos dice la tolerancia, que en este caso son 5 centésimas de milímetro. Esto es un poquito lo de antes y os vuelvo a comentar lo mismo. Prefiero que me pongáis una banderita. Se puede hacer, pero no vamos a encontrar piezas tan simples y además en general pues la acotación pues va a ser un poco más compleja que esto y entonces meter líneas así que nos hagan hacer las vistas muy grandes y pues no es la mejor opción y es lo mejor que haremos en la vida. Prefiero que pongáis aquí una letra, un cuadradito más con una letra y aquí que pongáis la banderilla con esa misma letra. En cualquier caso estamos hablando del eje de este cilindro y decimos que tiene que ser perpendicular si está encerrado entre, no hay símbolo de diámetro, bueno, entre dos líneas, porque estamos en esta vista, en esta proyección, que tienen que ser perfectamente perpendiculares a la superficie de abajo. Estas dos líneas estarán separadas, pues el valor que nos diga la tolerancia, es decir, 1/10 de milímetro. Esto, si lo pusiéramos respecto de la misma tolerancia, cuidado, repito, esto pues no me convence mucho, no es muy real porque nunca vamos a tener una cosa tan sencilla. Prefiero que pongáis banderitas y tampoco pues ponemos, veis, esta línea auxiliar que pasa de una vista a otra. Eso pues es un poco una barbaridad. Como los valores son distintos y como están dos vistas en dos proyecciones, pues es lo mismo pero por duplicado. Es decir, la zona de tolerancia será un paralelepípedo de sección rectangular cuyos valores son, cuyos lados son pues 2 y 1 décimas de milímetro. Aquí tenemos otro donde estamos hablando de esta superficie y la referencia es, vale, como está puesto en la dimensión que define este cilindro o este elemento, pues es su eje o plano medio. Su eje o plano medio, no sabemos si es un cilindro o no. Entonces, la zona de tolerancia no es un cilindro porque no tiene símbolo de diámetro, pues nos referimos que estos planos serán perpendiculares a esta línea, por la figura que tenéis aquí, si están encerrados entre dos planos ideales perfectamente perpendiculares a la línea cuya separación es el valor que nos indica la tolerancia, en este caso 8 centésimas de milímetro. Aquí tenemos, a ver, lo de siempre, la flecha, quien apunta a esta superficie de aquí, esta superficie vertical que está a la derecha, y cuál es la referencia, donde está la letra A, el triángulo lleno, pues el plano inferior. Entonces decimos, esta superficie será perpendicular a la superficie inferior si está encerrada entre dos planos ideales perfectos, perfectamente perpendiculares a la superficie inferior, cuya separación será el valor que nos dice la tolerancia, en este caso 8 centésimas de milímetro. Inclinación. Fijaros cómo tenemos una referencia que es la dimensión que define este cilindro. Bueno, pues el eje o plano medio de este cilindro, sí, bueno, porque nos lo pone aquí, ¿no? De este cilindro. Nuevamente está acotando cosas en líneas ocultas. Eso es una barbaridad. ¿Entendido? Fijaros cómo nos pone una cota, en este caso angular, encerrada en un rectángulo, es decir, esto es una cota teóricamente perfecta. Estas cotas teóricamente perfectas, que solamente se utilizan en posiciones, lo vemos ahora y lo vamos a seguir viendo, tienen que ir siempre con una tolerancia de posición, En este caso lo que nos está diciendo que el eje de este cilindro hueco, repito, está mal dibujado, y no se pueden acotar líneas ocultas. El eje de este
cilindro hueco tiene que estar comprendido en unas zonas. No nos pone símbolo de diámetro, pues unas, ya lo veis aquí, es el mismo dibujo, en unas zonas entre dos rectas, perdón, las dos estarán inclinadas exactamente 60 grados respecto de, no toda esta línea por ahí que además ya veis que une dos vistas, eso es una barbaridad, sino respecto a una línea que sería el eje o plano medio de este elemento de aquí, del elemento que nos indica la tolerancia, solo el que está remarcado aquí, que he señalado como con rojo, ¿no? Y ¿qué separación tiene que tener estas dos líneas? Pues lo que nos indica la tolerancia, en este caso 8 centésimas de milímetro. Fijaros que las cotas teóricamente exactas solo aparecen cuando complementan, cuando sitúan una posición. Nuevamente aquí tenemos lo mismo y nuevamente esto está mal dibujado y mal acotado porque estamos acotando líneas ocultas. Bueno, lo dejamos ahí. Entonces, ¿de quién hablamos en la dimensión que define este elemento? Pues de su eje o plano medio. Tenemos la inclinación como cota teóricamente exacta porque viene encerrado en un rectángulo. ¿Y cuál es la referencia? ¿Dónde está el triangulito lleno? Pues este plano de aquí. Es decir, estos ejes, para ser válidos, para ser admitidos, tienen que estar encerrados, como no hay símbolo de diámetro, entre dos rectas, cada una de las cuales ideales, perfecta y con exactamente 80 grados respecto de la superficie inferior, y bueno, pues todo lo que esté encerrado entre estos dos ejes cuya distancia es 8 centésimas de milímetro, que es el valor de la tolerancia, pues para nosotros será válido. Seguimos con inclinación. Ahora, ¿de quién hablamos? De esta superficie inclinada. ¿Cuál es la referencia? Nuevamente, está acotando unas líneas ocultas. Barbaridad. Mal. Tenía que haber hecho una sección. Bueno, es igual. Tenemos también una cota teóricamente exacta. Entonces estamos hablando de esta superficie que será válida, será aceptada si está comprendida entre dos superficies ideales y perfectas que formen 75 grados con el eje de este cilindro hueco, Todo lo que esté metido para nosotros será válido. Seguimos con inclinación. La superficie señalada, la superior, tenemos otra vez una cota teóricamente exacta, tiene que estar dispuesta a 40 grados de la superficie inferior. Es decir, imaginamos dos planos ideales perfectos con una inclinación perfecta de 40 grados respecto de la superficie inferior y cuya separación sea 8 centésimas de milímetro, el valor que nos dice la tolerancia. Todos los planos que estén ahí comprendidos entre estos dos, para nosotros, válidos. Posición, y esto es exactamente lo mismo que antes. Resalto aquí también, bueno, lo tenía que haber hecho antes también, pues las cotas teóricamente exactas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Estas cotas teóricamente exactas nunca pueden ir solas. Es lo mismo que estas de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que ir? Pues tienen que posicionar una zona de tolerancia. Estamos diciendo que este punto para admitirlo tiene que estar encerrado en una circunferencia, tolerancia de posición, en una circunferencia de diámetro 3 décimas de milímetro, y el centro de esa circunferencia que delimita la zona de tolerancia tiene que estar a 100 en horizontal y a 68 en vertical. Todos los centros, todos los puntitos que estén ahí dentro para nosotros serán válidos. Entonces, esto es una cota teóricamente exacta porque lo que hace es posicionar una zona de tolerancia. 3/4 de lo mismo, esto sería lo mismo, y lo único que en lugar de un punto pues ya tenemos el centro de un pasante, de un agujero hueco que aquí une el eje entre dos vistas, una barbaridad, y después pues en lugar de hacer una sección pues pone líneas ocultas. En fin, bueno, no sé, nos sirve. Cuando tenemos varios agujeros, pues lo que hacemos es definir uno e indicar el número de agujeros para los que nos estamos refiriendo, ¿no? Las cotas teóricamente exactas vendrían aquí y la separación entre estas zonas de tolerancia vendrían encerradas en rectángulos, y bueno, las he indicado aquí resaltándolas en rojo, ¿no? Pero estas serían nuestras referencias y las zonas de tolerancia serían pues las que idealmente estarían dispuestas con estas cotas y tendrían de diámetro pues 1 décima de milímetro. Esto se refiere a todos y cada uno de estos 8 agujeros.
Pueden ser agujeros o pueden ser ranuras, y es exactamente lo mismo. Las referencias son estas cotas teóricamente exactas, y después en cada una de estas ranuras, que estaría situada en estas cotas teóricamente exactas, pues tenemos una zona de tolerancia de valor 5 centésimas de milímetro. Cuando no tenemos zonas cilíndricas, bueno, pues podemos poner de esta forma que la zona de tolerancia es un paralelepípedo de sección rectangular cuyos valores vienen especificados por las tolerancias de las dos indicaciones de la misma tolerancia. Tolerancia de posición. En este caso, 3/4 de lo mismo. Y tenemos dos cotas teóricamente exactas. Estamos hablando de la posición de este plano. Fijaros que no lo indicamos con inclinación porque tenemos dos referencias respecto de, lo primero es esta superficie de aquí y lo segundo es el eje de este cilindro. Fijaros que tenemos las letras A y B sin nada en medio. Entonces significa que tenemos dos elementos de referencia, el A y el B, este plano, el A y el B, el eje de este cilindro, y como no tiene nada en medio, es A continuación una B, significa que tenemos dos elementos de referencia que nos forman dos referencias sin orden de prioridad. Sin orden de prioridad. Aquí tenemos coaxialidad o concentricidad, depende de la vista que lo veamos, que es lo mismo. En este caso estaríamos hablando de quién hablamos, como lo ponemos en la prolongación de la línea de cota del cilindro sólido gordo, pues hablamos de su eje o centro, ¿no? Coaxialidad sería su eje y su centro concentricidad. Y bueno, lo admitiremos si está encerrado en una zona cilíndrica, circular en este caso, en esta vista, debería haber puesto concentricidad, pero bueno, en la vista lateral sería coaxialidad. Y si está encerrado en una circunferencia que tenga este diámetro, una centésima, ¿no? Y la referencia respecto de que en la prolongación de la línea de cota que define este otro cilindro, que supongo que es hueco, pues entonces estamos hablando del centro o eje de ese cilindro. Venga. Coaxialidad, ¿veis? ¿Veis la diferencia? Coaxialidad y concentricidad pues es prácticamente lo mismo. Lo único que cuando vemos esta vista, vemos el cilindro en su forma circular, pues el eje aparece como un puntito. Entonces esto sería concentricidad, y ahora que lo vemos en su vista rectangular, el eje aparece, los ejes aparecen como rectas. Entonces aquí, ¿de quién estamos hablando? Como es la prolongación de la línea de cota que define este elemento, pues estamos hablando de este eje, el eje de aquí. Aquí hay un montón de cilindros, ¿eh? Y ya sabéis que los combinamos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro, en fin, hasta que lleguemos al eje común de todos. Tenemos muchos en esta pieza. Pues nos referimos solo, como esta línea de cota define a este cilindro, pues nos referimos al eje de este cilindro. Y os llamo la atención una cosa. Aquí en la tolerancia puesto A, B. Estaríamos hablando de dos referencias formadas por dos elementos. Como están en la prolongación de sus líneas de cota, pues sería el eje de este cilindro de la izquierda y el eje de este cilindro de la derecha. Entiendo que igual tiene más sentido que hubiera puesto A-B, es decir, una sola referencia que haríamos con dos elementos, pero bueno, lo he puesto así, pues lo interpretamos de esta manera. Simplemente os planteo una duda, ¿no? ¿Veis? Como pone con el eje de referencia AB, pues debería haber puesto, yo entiendo, que una rayita aquí en lugar de no poner nada. Si no pones nada, son dos elementos que me forman dos referencias sin orden de prioridad. Si quieres que sean dos elementos que te forman una única referencia, hay que ponerlo A-B. Aquí 3/4 de lo mismo. En este caso sería una tolerancia de posición de simetría. Tenemos dos referencias, el plano medio de este hueco y el plano medio de este hueco. Si no pongo nada, tengo dos elementos de referencia y dos referencias sin orden de prioridad. Y lo aplico en la dimensión que define este elemento, pues al centro porque estoy en esta vista. Yo creo que debería haber puesto y además el plano medio de las dos ranuras, pues A-B, no poner las letras una a continuación de otra.
Simetría, bueno, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos este centro, el único que hacemos lo mismo que antes, pero definir una zona de tolerancia paralelepípeda. Entonces, pues os llama la atención que aquí tampoco ha puesto ningún guión entre las referencias. Yo creo que lo tendría que haber puesto. Entonces, fijaros que las referencias son los planos medios de los huecos, porque los ha puesto en la prolongación de sus líneas de cota. Debería haber puesto tanto en AB como en CD un guioncito en medio, porque con estas dos referencias, con estos dos elementos, perdón, hago una única referencia, y con estos dos elementos de referencias hago una única. Fijaros aquí, pues es a lo mejor de los sitios. Yo creo que se podría haber buscado la vida de otra manera, pues subiendo esta por ahí, subiendo la otra, pero que la línea de referencia de la tolerancia no está bien que se cruce con nada, con esta línea auxiliar y por ahí. Las líneas auxiliares solo se tienen que cruzar con otras líneas auxiliares, y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces tampoco hay que ser radical con esto, pero bueno, ser un poquito tajante sí que está bien. Igual nos podríamos haber buscado mejor la vida para no hacer esto tan largo y para que esto no se cruce absolutamente con nada, y esta de aquí tampoco. Vale. Bueno, simetría, aquí tenemos una pieza donde, fijaros, tenemos tres planos medios. Tenemos el de la ranura, que es de quien hablamos, y tenemos el del sólido, que es nuestra referencia, y también tenemos el formado por los dos. Entonces tenemos tres. Entonces, ¿de quién hablamos? De esto de aquí. Y lo que estamos diciendo es que para ser simétrico aquí a este, pues tenemos que coger, como si prolongáramos este plano medio a lo largo de toda la pieza, incluyendo la ranura, y dispusiéramos dos planos ideales perfectos a este plano medio que estén separados el valor de la tolerancia, en este caso 8 centésimas de milímetro. Entonces, el plano medio, no es cilíndrico, vamos, no tiene pintas, el plano medio de la ranura, entonces sí que sería simétrico al plano medio del elemento sólido. Oscilación simple. Vuelvo a llamaros la atención que yo creo que aquí debería poner un simbolito, ¿no? Si no pone símbolo, tenemos dos elementos con dos referencias sin orden de prioridad. Si pone simbolito, si pone un guión, significa que tenemos dos elementos, el A y el B, en este caso los ejes suponemos que son cilindros, porque vamos a hacer una oscilación de estos dos cilindros, el de la izquierda y el de la derecha, pero que los dos forman una única referencia, Entonces, como es oscilación simple, significa, es como si pusiéramos aquí un comparador, que le damos una vuelta girando respecto al eje. Yo lo voy a leer como si hubiera aquí un guión, ¿no? Como si hubiera un guión, estuviéramos en esta situación. Pues le damos una vuelta y un punto, y repito, ya será calidad quien nos diga cuántos puntos cogemos, cuántas medidas, dónde. Pues bueno, no se puede cantear, no se puede levantar, no se puede mover mucho respecto de la pieza cuando gira. ¿Y dónde está su zona de tolerancia? Pues sería entre dos líneas cuya separación es la que nos especifica la tolerancia, que es en este caso 1/10 de milímetro, cuando giramos, cuando damos vueltas respecto de, repito, tomo esto, ¿no?, el eje común formado por estos dos elementos. Aquí entiendo que es en la dirección perpendicular a la superficie, no estoy seguro totalmente, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿De quién hablo? Pues de un puntito que tengamos aquí, un puntito que no se puede mover, no se puede cantear más de lo que especifica la tolerancia. Tiene que estar comprendido entre dos líneas perfectamente ideales, ¿no?, que cuando le damos una vuelta respecto de quién, respecto del eje de este cilindro, no del que forman todos, ¿no? De este, no, del eje del cilindro de la izquierda. ¿Por qué? Porque la referencia está en la dimensión que lo define como prolongación de su línea de cota. Pues este puntito de aquí no se puede cantear más de 1/10 de milímetro. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, ya en lugar de C o D tendría que haber puesto una, pero bien, es lo de menos. Pues un puntito que tengamos aquí, estamos hablando de él cuando damos una vuelta, una revolución respecto del eje del cilindro de la izquierda. ¿Por qué? Porque viene indicado, la referencia viene sobre la línea de cota que define este elemento. Y aquí está el triangulito lleno.
pues si tuviéramos un comparador, ¿no? Pues no se puede cantear más de 1/10 de milímetro, ¿no? Tiene que estar comprendido el movimiento de ese punto entre dos líneas cuya separación es el valor especificado por la tolerancia, ¿vale? Bueno, y tenemos aquí pues una pieza donde pues, os llamo la atención ay, perdón, os llamo la atención sobre lo mismo. En lugar de poner EF sin nada en medio, pues yo creo que debería haber puesto E-F. Es decir, si no pones nada, estás hablando de dos elementos. El E, ¿dónde está? En la prolongación de la línea de cota de este cilindro, pues de este eje. El F en la prolongación de la línea de cota de este cilindro, vale, pues de este eje de aquí. Dos elementos con dos referencias sin orden de prioridad. Yo creo que se refiere a dos elementos que forman una única referencia, pero eso se escribe E-F. Vale. Pero bueno, no lo sé, puede ser también, sería bastante más complicado que no tuviera el guión y que fuera así. En cualquier caso, lo que significa es que si ponemos un comparador donde indica la flecha, pues al dar una revolución respecto de estos dos ejes o respecto de un eje, si lo entendemos con guión, pues no se pueden cantear más de lo que indica el valor de la referencia. Estos valores no se pueden cantear en esta dirección y estos valores de aquí no se pueden cantear en esta dirección, pues más de lo que indica la referencia. ¿Vale? Venga.